Hay sueños en mi vida, tengo anhelos, tengo fe, que todo cambiará, que alguien puedo ser. Necesito ya un cambio, quiero un nuevo amanecer, poderme despertar sin nada que temer. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es la acumulación de azúcar, glucosa, en sangre. Normalmente, cuando comemos, los alimentos llegan al sistema digestivo, donde se digieren y rompen en sus componentes más sencillos. Allí, en el intestino delgado, se absorben los nutrientes que entran directamente al torrente sanguíneo, desde donde se reparten después por todo el cuerpo. Y entre todos esos nutrientes está también la glucosa. ¿Quién de nosotros no escuchó hablar de la diabetes y su relación con las comidas dulces, postres, caramelos y golosinas? ¿Qué tanto tiene que ver esto con dicha enfermedad y en qué consiste? Para entender los problemas del azúcar en la sangre, debemos revisar qué es una hormona. Las hormonas son proteínas liberadas desde partes del cuerpo llamadas glándulas. Ayudan a enviar mensajes desde un lugar en el cuerpo a otras partes que están más lejos. La insulina es una hormona que le dice al cuerpo que almacene la energía que obtenemos de los alimentos que comemos. La insulina se produce en tu páncreas, un pequeño órgano ubicado debajo del estómago. Los niveles de insulina aumentan en respuesta a los diferentes tipos de azúcar comidos en tu dieta. El aumento de los niveles de insulina permite que el azúcar se guarde en forma de energía que se utilizará más tarde. Piensa en el páncreas como si fuera un motor a vapor en un tren anticuado partiendo a dar un paseo a través de la ladera de la montaña. La insulina es el humo que produce el motor del tren al resoplar a lo largo de su viaje. Al pasar por el valle, el tren se desliza a lo largo de su vía. El motor a vapor funciona sin esfuerzo y continuamente produce pequeñas bocadas de humo. Cuando viaja hacia arriba en la colina, el humo aumenta, pero solo en una pequeña cantidad y durante un corto periodo de tiempo. Esto representa la función normal cotidiana del páncreas. Cuando el páncreas no está sobrecargado de trabajo, elabora pequeñas cantidades de insulina. Una pequeña colina representa una comida que se traduce en niveles de insulina que suben temporalmente. Cuando el tren comienza a viajar por una montaña muy empinada, el motor pone en marcha sus engranajes. A medida que el tren sube, el motor quema más combustible y la salida humo empieza a aumentar. Inicialmente, la velocidad del tren no cambia y los pasajeros no son conscientes del esfuerzo que se le demanda al motor. Esta montaña empinada representa la prediabetes. Cuando una persona come más de lo necesario, el páncreas tiene que trabajar en exceso y elaborar más insulina. El individuo no siente esta presión sobre el páncreas. Si el tren tiene que continuar subiendo la montaña durante un largo periodo de tiempo, el motor comenzará a agotarse y el tren se hará más lento, disminuyendo el humo producido. Al igual que el motor con exceso de trabajo, el páncreas también puede empezar a agotarse. En la diabetes mellitus, la cantidad de azúcar en la sangre es alta por varias razones. El páncreas no puede producir suficiente insulina porque tiene exceso de trabajo. Además, el aumento de peso hace que la insulina que tienes no funcione tan bien. El resultado final es que el azúcar de la dieta se acumula en la sangre. Bajo el nombre de diabetes mellitus se pone un conjunto de trastornos metabólicos de los hidratos de carbono que terminan afectando otras sustancias esenciales como lípidos y proteínas. El nombre mellitus proviene del sabor a miel o dulce que tiene la orina de las personas afectadas, que era la forma de diagnóstico en la antigüedad. Sí, se tomaban la orina. Existe también la diabetes insípida o sin sabor, en donde las alteraciones tienen que ver con una hormona encargada en el control de la orina más que en el metabolismo de los glúcidos. En este caso específico, la diabetes requiere manejo durante toda la vida del paciente. Pero, ¿qué tan grave es esta enfermedad? Depende del tipo de diabetes y el manejo que se le dé. Si se le da un manejo adecuado y cuidadoso, se puede llevar una vida larga y saludable. Sin embargo, es una enfermedad seria que puede tener complicaciones mortales. Pero, para que las células puedan absorber esa glucosa, necesitan una señal especial, la insulina. La insulina es una hormona que se produce en una zona diminuta del páncreas, en las células beta de los islotes de Langerhans. Después de comer, cuando el páncreas nota una subida de azúcar, secreta insulina, que viaja por la sangre hasta llegar a todas las células del cuerpo. Allí, la insulina
se une a un receptor específico en el exterior de las células y activa los canales transportadores que permiten que la glucosa entre en ellas. Es como una llave que abre las puertas de las células para que capten la glucosa. De esta forma, las células obtienen la energía que necesitan para poder funcionar. Pero en la diabetes, o no hay suficiente insulina, o la insulina no actúa correctamente. Sin insulina, las células no pueden absorber la glucosa y se quedan sin energía. Están como en un estado de ayuno extremo, a pesar de estar rodeadas de cantidades ingentes de glucosa. Como la glucosa no puede ser absorbida, sus niveles en sangre empiezan a subir drásticamente. Llega un momento que hay tanta glucosa en sangre que en un intento desesperado por eliminarla, los riñones empiezan a expulsarla en la orina. De hecho, el nombre oficial, diabetes mellitus, significa justo eso, orina dulce, y es uno de los síntomas más claros de la enfermedad. Además, para poder diluir la glucosa y expulsarla, el cuerpo necesita gran cantidad de agua, y aumentan las ganas de beber a todas horas. Como la glucosa no llega a las células, el cuerpo, para compensar, comienza a quemar los depósitos de grasa. Como resultado, se puede perder peso muy rápidamente, y es normal sentirse cansado y falto de energía. Si no se hace nada, a largo plazo, el exceso de glucosa en sangre puede dañar seriamente el corazón, los riñones, el cerebro, los ojos o los pies. En las etapas de desarrollo de la enfermedad de la diabetes como tal, tenemos una etapa inicial de expresión de genes de diabetes, posteriormente la disfunción beta-pancreática, el desarrollo de la enfermedad microvascular, macrovascular y los eventos clínicos como tales. En condiciones normales, debería existir un equilibrio entre la función del páncreas y la acción de la insulina, de forma tal que el páncreas, al producir insulina, debería favorecer el metabolismo de la glucosa a nivel de los órganos periféricos. Esto disminuiría los niveles de glucosa circulante al ser metabolizado y esto establecería un estímulo adecuado para la función beta-pancreática. Entonces tenemos un equilibrio entre la función del páncreas y la acción de la insulina. A medida que se desarrolla la diabetes, entonces tenemos que aparece la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina produce que la glucosa no puede ser metabolizada y el páncreas produce cada vez mayores niveles de insulina para vencer esa resistencia a la insulina. En este paciente entonces comienza a aumentar los niveles cada vez mayores de glucosa y esos niveles de glucosa estimulan cada vez más al páncreas a producir más cantidad de insulina. Y la función pancreática comienza a aumentar progresivamente para tratar de vencer la resistencia a la insulina. Pero en etapas posteriores del problema, entonces tenemos que la resistencia a la insulina permanece y hay niveles de glucosa cada vez mayores. Y esos niveles de glucosa siguen estimulando al páncreas, pero el páncreas comienza a disfuncionar. Ya no puede aumentar su función y empieza a caer dicha función, empieza a disfuncionar cada vez más y más y a producir cada vez menores niveles de insulina. Y esos niveles de insulina, por supuesto, no van a poder vencer a la resistencia a la insulina con aumento de la glucosa y se establece un círculo vicioso de disfunción. Entonces se establece una etapa donde hay un desequilibrio entre la masa pancreática y la resistencia a la insulina. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes con 126 miligramos por decilitro, se ha determinado en estudios experimentales que ya el paciente ha perdido un 40% de su masa pancreática. Cuando el paciente tiene 126 miligramos por decilitro, le queda un 20% de su función pancreática. Y se ha determinado que cuando el paciente tiene niveles de glucosa entre 100 y 126, ya hay enfermedad cardiovascular establecida como tal. Lo importante entonces sería no activar las alarmas como lo hacemos actualmente cuando el paciente tiene 126 miligramos por decilitro, sino activar las alarmas en etapas mucho más tempranas, probablemente cuando el paciente ya tiene 100 miligramos por decilitro y comenzar a tomar medidas para evitar la disfunción y el daño pancreático. Es decir, que en la etapa de disfunción beta-pancreática ya el paciente ha perdido un 40% de su masa, un 40% del volumen pancreático y le queda un 20% de su función. Y apenas entonces es que comenzamos a tomar medidas para atacar la enfermedad. Eso quiere decir que en el problema de diabetes, mientras más tarde tomemos medidas o nos montemos en el tren de la diabetes, menos posibilidades de acción podremos tener. Un estudio de la Universidad de Pittsburgh, que culminó en el 2012, reportó que los pacientes diabéticos tipo 1, nacidos después de 1965, tienen una expectativa de vida de 69 años.
Noten que este valor no es tan diferente a la expectativa de vida en el país donde se hizo este estudio: 70 años para hombres y 75 años en mujeres. Esto gracias a la tecnología y los avances en el tratamiento y control de esta enfermedad. Existen varios tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 se presenta usualmente en una etapa temprana de la vida, cuando el paciente es joven, y la diabetes tipo 2 se presenta en una etapa más adulta. Y están también otros tipos de alteraciones que no se clasifican ni como diabetes tipo 1 ni como diabetes tipo 2. El curso de la enfermedad es típicamente crónico, existiendo principalmente la diabetes tipo 1 y tipo 2. Ambas con una fuerte carga genética asociada a factores ambientales, con lo que se dice que es una enfermedad multifactorial. Esta enfermedad es la principal causa de insuficiencia renal, ceguera y amputaciones no traumáticas, y es por esto que es tan importante. Ambos tipos de diabetes, y el resto de ellas, Moody, gestacional, etc., tienen una alteración en la secreción de insulina, en la acción de la misma o ambas, generando una hiperglucemia que a la larga altera el metabolismo graso y proteico. Todas las manifestaciones clínicas se deben principalmente al poder osmótico o de atraer agua que posee la glucosa. Para entender un poco en qué consiste, recordamos que las células betas del páncreas secretan insulina, que es una hormona cuya función es la de retirar el azúcar de la sangre y hacer que éste ingrese a los diferentes órganos y tejidos. Lo que intenta esta hormona es que los niveles de glucosa no lleguen a rangos patológicos. En la diabetes tipo 1 hay una destrucción total o parcial de las células beta, llevando una incapacidad por parte del páncreas para producir insulina y produciendo un déficit absoluto de la misma. Todo lo contrario sucede con la diabetes tipo 2, donde el déficit insulínico es relativo y hay una combinación entre la secreción inadecuada por parte de las células beta y una resistencia periférica por los receptores de insulina en los tejidos, donde la insulina circulante le es muy difícil interactuar con ellos. El efecto crónico de este aumento de glucosa o hiperglucemia genera las complicaciones crónicas de esta enfermedad, que son la micro y macroangiopatía, daños a vasos sanguíneos, la nefropatía, que es el daño al riñón, la retinopatía, que es el daño al ojo, y la neuropatía, que es el daño a los nervios periféricos. Esta última genera una falta de la sensibilidad. La micro y macroangiopatía se da por un daño a los vasos, que lleva a la obstrucción de los mismos, imposibilitando el aporte de nutrientes a los tejidos, lo que puede llevar a un infarto si se da en el corazón. La nefropatía se da por mecanismos que dañan al riñón en toda su extensión. La retinopatía se da tanto por el poder osmótico de la glucosa, llevando más agua de la que es conveniente para el ojo, produciendo un daño al nervio óptico, también genera cataratas debido a que se opaca el cristalino y también genera un daño directo a la retina. Y finalmente la neuropatía diabética produce un daño a los nervios periféricos, afectando la sensibilidad ya que hay una degeneración axonal, perdiendo la sensibilidad para el tacto o para el dolor. Esto puede generar lo que se conoce como pie diabético y es la principal causa no traumática de amputación. La persona no siente un golpe, corte, uña encarnada o un zapato que le raspa o corta produciendo una herida, que sumado a un problema en la cicatrización y del sistema inmune puede terminar derivando en una infección muy avanzada llevando a dicha amputación. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. El problema en la mayoría de los casos es que el propio sistema inmune ha destruido por error a las células beta del páncreas, y sin ellas es imposible producir insulina. El 10% de los enfermos de diabetes tienen diabetes de tipo 1 y simplemente ocurre, no tiene nada que ver con el estilo de vida. Para poder contrarrestar los efectos, estas personas necesitan pincharse insulina todos los días y tener un estricto control de lo que comen, para intentar así mantener los niveles de glucosa constantes. Por el contrario, en la diabetes tipo 2, el cuerpo sí que produce insulina, pero las células, por el contrario, no son capaces de reconocerla. Es como si no existiera. Se han vuelto resistentes a ella. Como no reconocen la insulina, la glucosa no puede entrar en ellas y los niveles de glucosa en sangre empiezan a subir. En la actualidad, 425 millones de adultos sufren diabetes en el mundo, la friolera de 1 de cada 11. Y 1 de cada 2 todavía no lo sabe. Por algo se la conoce como la epidemia silenciosa. Hola, mi nombre es Julián Fernández, soy médico especializado en medicina interna y nefrología y hoy tengo la oportunidad de hablarte de nuestro producto, el Ganoderma Lucidum, que gracias a un regalo de la naturaleza y a los más de 30 años de investigación de Mr. Leao Sun Sen nos dio a entender por qué
nuestro cuerpo y obviamente nuestros hogares deben consumir los productos de Ganoderma Lucidum. Saludos, mi nombre es Jonathan Moncaliano, médico experto en riesgo cardiovascular y con una experiencia de 5 años en el tratamiento de pacientes diabéticos, hipertensos y con enfermedad renal. Y hoy quiero compartirles de un producto que lleva revolucionando la terapia de los pacientes y de todas las personas a nivel mundial, el Ganoderma Lucidum. El Ganoderma Lucidum tiene muchísima evidencia en diabetes, aparte de los estudios científicos. Hay mucha evidencia en revistas médicas importantes como lo son PubMed, en donde hay más de 1.300 estudios de Ganoderma Lucidum, Cochrane, en donde hay más de 400 estudios científicos, y New England Journal of Medicine, que son revistas que a nosotros como profesionales de la salud nos da mucha tranquilidad poder recomendar este hongo a cualquier persona. Es importante entender que hoy nuestro cuerpo está expuesto a muchos tóxicos que lo afectan y van produciendo enfermedades. Entre ellos, el medio ambiente cada vez más contaminado, el agua contaminada, alimentos procesados, el mismo estrés, los mismos rayos ultravioleta que hacen que en tu cuerpo se produzcan de una manera aumentada unas sustancias que se llaman radicales libres. ¿Qué produce esta acumulación de radicales libres? Lo que se llama oxidación, haciendo que las células de tu cuerpo comiencen a disfuncionar. ¿Qué evita esta acumulación de radicales libres en tu cuerpo? Los antioxidantes, que lo tienen muchas sustancias en la naturaleza, las verduras, las frutas. Por eso también la invitación es a que tengas una alimentación saludable. Pero la estructura en la naturaleza que tiene más antioxidantes es el Ganoderma Lucidum. El Ganoderma Lucidum tiene el contenido de antioxidantes más alto que cualquier otra sustancia en la naturaleza. Y en nuestro producto de Ganoderma Lucidum, de Gano Excel, tenemos la oportunidad de tener el extracto hidrosoluble con toda la cantidad de antioxidantes que nos brinda en la naturaleza. Por eso es importante que entendamos el poder que tenemos al consumir los productos de Gano Excel. El Ganoderma Lucidum es un hongo basidiomyceto de la familia de los poliópodos que crece en las selvas tropicales húmedas, especialmente de Asia. Pero ¿cuál fue la ventaja de Gano Excel? Que tiene una patente sobre el cultivo para que crezca en condiciones naturales sin perder los beneficios del producto, y eso lo hace completamente poderoso. El Ganoderma Lucidum es un cúmulo de sustancias que nos permiten por sí solas, cada una de ellas, tener beneficios, pero el Ganoderma Lucidum la recoge, lo cual lo hace un superalimento. Iniciando, los tripertenoides son sustancias que le dan el sabor amargo al Ganoderma Lucidum, y es lo que le dio la idea a Mr. Leao Sun Sen de combinarlo con la bebida más consumida del mundo, el café, y lo hace completamente poderoso, ya que es un hábito que tenemos la mayoría de las personas en el mundo. Estos tripertenoides tienen muchas funciones a nivel del cuerpo. Tienen actividad antioxidante, tienen actividad también antimitogénica, es decir, que evitan que las células de tu cuerpo se transformen y nos lleven a un cáncer. Lo tercero, tiene efecto también en disminuir el colesterol de tu cuerpo y adicionalmente tienen efecto para estimular el sistema de defensas. Otras sustancias que también tiene el Ganoderma Lucidum son los polisacáridos. A este se le atribuyen muchos beneficios para la salud. También tienen efecto hipoglucemiante, es decir, que ayudan a bajar el azúcar de la sangre, efecto contra el colesterol, efecto también antiinflamatorio, contra úlceras, es decir, este tipo de personas que tienen alguna condición en su piel relacionada con úlceras, ya sea varicosas o úlceras por problemas vasculares, arteriales, podemos tener algún beneficio, no solo por los polisacáridos, pero la combinación